Nicolás Copérnico en el siglo XVI afirmó que el centro del universo no era la Tierra, sino que era el Sol, dado que el Sol no giraba alrededor de la Tierra, sino que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Esto puso el mundo científico a pensar de forma diferente. Se rompía un esquema, se iniciaba una revolución, un cambio de paradigma, el cual propuso un nuevo camino científico. Esto nos ayuda a plantear que también todo ser humano necesita un cambio copérnico. Permítanme explicarles por qué. Generalmente cuando el ser humano nace, es el centro de la familia. Todo gira en función del bebé. Por ejemplo, él llora y todos a su alrededor quieren alzarlo, pasearlo, es decir, ayudarle inmediatamente para evitar el llanto. De alguna manera se nos programa para que pensemos que nosotros somos el centro del universo. Bueno, por lo menos de nuestra familia. Esto es casi normal en todos los hogares con los recién nacidos. Ahora bien, el problema se da cuando el bebé deja de serlo y la persona vive bajo el criterio de que el mundo debe girar a su alrededor, puesto que nosotros no fuimos creados para ser el centro del universo, sino que es el creador, Dios. No podemos absurdamente pretender usurpar su lugar y gozar de su favor. Esto la Biblia le llama pecado. De ahí que cuando regresamos al Padre por medio de Cristo, nuestra vida se reorganiza al diseño original, pues ya no gira en torno al yo, sino que gira en torno a Él, para glorificarlo en todo. Por ejemplo, ayudando al prójimo. Es ahí que evidenciamos quién está en el centro de nuestras vidas y hacemos que la imagen de Dios se haga visible en la tierra. En la historia que nos narra Lucas en Hechos 3:1 al 11, observamos dos cosas que nos ayudan a evidenciar que los discípulos tenían a Dios en el centro de sus vidas. Los discípulos identifican una necesidad, número uno. Número dos, los discípulos dan de lo que tienen para suplir una necesidad. Iniciemos con el número uno. Los discípulos identifican una necesidad. Sin duda, en un mundo marcado por el individualismo, donde el yo es el centro y no Dios, es común encontrarnos con el síndrome de la indiferencia, del cual en ocasiones ni aun muchos de nosotros como cristianos nos salvamos. Pero para Pedro y Juan la vida en Cristo ya no era así, pues decidieron servir a los demás e iniciaron identificando las necesidades del prójimo, algo que no veían antes. Recordemos una escena donde Jesús está enseñando a la multitud y los discípulos, entre ellos Pedro y Juan, muestran su indiferencia ante la necesidad de las personas, diciéndole a Jesús: despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. ¿Con qué?, preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. Ellos, antes de recibir el don del Espíritu Santo, identificaban la necesidad del prójimo como un problema, diferente a lo que veía Jesús, una oportunidad para enseñar que el reino de Dios se comprometía no solo con las necesidades espirituales, sino también con las físicas. Por eso Jesús en el Sermón del Monte dijo: dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Las buenas acciones, las obras, no son requisitos para ganar el favor de Dios, puesto que si fuese así, la salvación por gracia no sería posible, sino que vendría a ser por méritos humanos. Entonces se preguntarán: ¿para qué sirven las buenas obras? Estas son evidencias de que hemos nacido de nuevo, de que Jesús es el centro de nuestra vida. Por eso Él envía a sus discípulos a hacerlas, para que a través de estas los demás alaben al Padre Celestial. Esta debe ser la motivación cuando decidimos ayudar a otros, que a través de nuestros actos los demás alaben a Dios. Eso fue el resultado de la oración de Pedro, la cual es un esfuerzo humano, es decir, una obra, aunque claramente la oración no descansa en nuestro poder, sino en el de Dios. Así lo dijo Pedro: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Es reconociendo que lo que hacemos es en el nombre de Jesucristo, que las personas podrán entender con claridad que ese mercado,
que esa ofrenda, o sea cual sea la obra, tiene su origen en el Señor, quien ha puesto en nuestro corazón el querer como el hacer. Aunque en el texto bíblico nos dice que el hombre lisiado pedía dinero y que los discípulos carecían de este, esto no fue un obstáculo para que ellos se comprometieran en ayudar, pues se da de lo que se tiene y no de lo que no se tiene. Esto nos lleva al segundo punto. Los discípulos dan de lo que tienen. En ocasiones deseamos ayudar, pero surgen diferentes luchas internas que nos frenan a hacerlo de forma alegre, espontánea, generosa y solidaria. Por ejemplo, pensamos en las siguientes preguntas. ¿Dónde iniciar a dar en medio de tanta necesidad? No sé cómo ayudar. No tengo suficiente dinero. ¿Será que realmente necesita o estoy alimentando a un holgazán? Estas y muchas otras preguntas son válidas al momento de ayudar. No obstante, como hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo a orar y pedir sabiduría a Dios para saber cómo debemos hacerlo. Ahí también mostramos que no somos el centro, sino que es Dios, quien nos invita constantemente a hacer su imagen visible en la tierra, porque dependemos de Él en todo, aún para ayudar al prójimo. Es por eso que decidir practicar la ayuda a los demás es un primer paso para reconocer que no somos el centro, ni lo es el dinero, sino que es Dios, porque entendemos que nuestros recursos no nos pertenecen, pues apenas somos administradores, porque Dios es el dueño de todo, Él creó todas las cosas. Eso quiere decir que Él también tiene derecho sobre todo lo creado. El rey David escribe al respecto lo siguiente: la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen, pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos. Tener una perspectiva cristiana correcta de la mayordomía de las riquezas es saber que todo lo que tenemos le pertenece a Dios y que nosotros somos tan solo administradores. Pablo dijo a Timoteo respecto a esto: enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Las riquezas no son un fin sino un medio, es decir, nuestra confianza no puede ser depositada en ellas, sino que en ocasiones es tan solo un instrumento de bendición de Dios para nuestras vidas y a la vez nos ayuda a bendecir a otros. Ahora bien, si no hay dinero, también se puede seguir bendiciendo a otros, pues el dinero es tan solo un medio entre muchos otros que usa Dios. Así lo modelaron Pedro y Juan, quienes no tenían dinero, pero sí les era claro que no podían pasar de largo ante la necesidad de un ser humano que les pedía ayuda. Esto ya lo habían visto del Señor en múltiples ocasiones. Al examinar los evangelios, encontramos que Jesús siempre respondía a las peticiones de las necesidades físicas y espirituales de aquellos que se le acercaban, puesto que su misión de salvación para la humanidad era integral, espiritual y física, y lo sigue siendo. Es importante tener en cuenta que la limitación física en los tiempos bíblicos era casi una condena para quien la sufría, pues esto le llevaba a vivir aislado socialmente, donde la única fuente de sustento generalmente era pedir unas cuantas monedas, en medio de una sociedad que consideraba la enfermedad como un castigo divino. Por eso Jesús se detuvo una y otra vez para tocar y sanar a aquellos olvidados por la sociedad religiosa egocéntrica de su tiempo. Entonces, si hemos decidido ser la imagen visible de Jesús en la tierra, necesitamos grabar en nuestros corazones y práctica diaria las palabras de Pedro, que aunque no tenía dinero se comprometió con el hombre lisiado diciendo: de lo que tengo, te doy. ¿Qué tenemos? Tal vez usted diga deudas, y sí que las tenemos, pero también recursos, no siempre tangibles,
sino también intangibles como el tiempo, la amistad y sobre todo, algo que tienes si has nacido de nuevo, si eres hijo de Dios, y es el Evangelio, las buenas nuevas. Estas no solo se proclaman llevando la palabra de Dios, el pan espiritual, sino que van acompañadas del pan físico. Ninguno va primero, pues los dos van de la mano. Es ahí que las personas experimentarán una restauración integral. Así nos lo muestra la narración en Hechos, donde una persona que hasta ese momento nunca había caminado, experimentó que sus pies y tobillos fueron sanados. Las buenas obras guiadas por el Espíritu Santo y basadas en el nombre de Jesús hacen posible que en medio de la enfermedad, el hambre, la desesperanza, surjan vidas transformadas que glorifiquen y testifiquen de la grandeza de Dios a un mundo que no vive la revolución copérnica, el de no poner en el centro aquel que brilla con luz propia, Jesús.